uno de los que hemos llegado a este lugar para poder congregarnos. Te agradecemos por esta oportunidad más que nos das de poder acercarnos delante de ti en este día. Por favor, te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, que santifiques esta reunión para que pueda ser agradable delante de ti y que en este lugar tu nombre, Señor, sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Nos acompañan en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Dice el versículo 12: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres te agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcas más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ese es nuestro mismo Dios, el Dios que no ha hecho acepción de personas para aceptarnos a cada uno de nosotros, y que nos permite hoy poder acercarnos a Él en cada lugar, en cada rincón del mundo. Cuando vea un corazón dispuesto que Él mira el corazón, da siempre esa oportunidad, y no importa cómo venga esa persona delante de Él puede limpiar el corazón desde lo profundo del ser. Limpia el corazón, la mente, todo nuestro ser y espíritu, alma y cuerpo. Él es el que hace la obra en nuestra vida en este tiempo. A ese Dios venimos a adorar en esta tarde, a ese Dios venimos a cantar, a Él solamente, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, venimos a adorar en esta tarde. Por eso podemos ocupar nuestras manos, nuestros pies, porque venimos delante de su presencia. Señor,
decíamos al principio, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Eres el único que tiene esas palabras de vida eterna que retumbarán hasta la eternidad, porque dice la palabra del Señor que la palabra permanece para siempre. Aunque pueda desaparecer este mundo entero y debemos de existir en esta tierra cada uno de nosotros, la palabra del Señor sigue permaneciendo por siempre.
nos fortalezca, establezca hasta el fin, a fin de presentarnos perfectos delante de Él, a fin de que un día nos podamos presentar cada uno de nosotros y podamos estar delante de aquel que hizo todo por nosotros, que cuando podamos cantar, podamos entender lo que podemos cantar, como decía este canto de Señor, lleva tus atros al lugar santo. Y sabemos a través de la Escritura, ¿quién podría ser capaz de poder haber entrado al lugar santísimo? Ni siquiera poderse atrever a estar en los atros del Señor. Y es increíble, de verdad, todo lo que hizo por nosotros. Y ahora cada uno de nosotros, ahora tú que nos estás mirando, que te puedes acercar delante del Señor, por su misericordia, por su solamente misericordia y benevolencia, por su gracia, que nos podamos acercar delante de Él, porque nadie de nosotros es digno de poder acercarse a Él, porque Él es santo. Él es santo, Él es santo. Y solamente a través de Jesucristo, que nos limpia con su sangre para poder presentarnos aceptos delante de Él. Y eso es un motivo todos los días para recordar quiénes somos en Él, qué ha hecho por nosotros. Amén. Todos bienvenidos, hagan su lugar, un saludo.
¿Se le puede? Preciosa. ¿Cómo está? Es cierto. Amén, amén. Amén. Éxodo capítulo 22. 6 días nos quedan, ¿sí no? Hoy, contando desde hoy. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 días. Entonces, durante estos días anteriores vimos cosas que tienen que ver con el alma, ¿ah? Con los pensamientos, con el corazón, con las cosas que Dios estableció, principios que Dios estableció para que nos probemos a nosotros mismos, principios que manifiestan respaldo de Dios, etc. Entonces, durante estos 6 días que restan, voy a ir directo al tema principal, a la aplicación de porque todo lo que resta del año, ¿verdad? Pues, nuestro propósito, ¿no?, personal es no tocar tema, ¿verdad?, sino tener evidencia, más bien no enseñar. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Teoría? ¿Esa es la palabra? Porque lo que se da en cada enseñanza es teoría, ¿no? O sea, no es práctica, es teoría, ¿no? Entonces, cualquier pastor, cualquier ministro, cualquier maestro de la Biblia puede dar teoría, ¿no? Pero no cualquiera puede demostrar esa teoría, ¿no? Se necesita un determinado tiempo para que nosotros podamos ver en la persona que nos está enseñando la aplicación de lo que él mismo está enseñando. ¿Sí me explico? Entonces, si la aplicación en un maestro de la palabra de Dios no es o no está, entonces tal teoría pudiera ser puesta en tela de duda, pudiera ser que no esté del todo bien dada, o dos, pudiera ser que el que la enseña ni él mismo se la cree. ¿Sí me explico? Entonces, lo que queremos, ¿por qué 21 días? Lo explicamos por qué 21 días, ¿no? Entonces lo que queremos es que en estos 21 días dar el tema teórico para que en lo que resta del año, ¿te acuerdas? Creo que lo dije antier o lo dije ayer, para mí después del 21 lo demás es lo que resta del año. Lo que resta del año es lo que aprendimos durante estos 21 días, que tiene que ver con comportamiento, que tiene que ver con lo que decimos, que tiene que ver con lo que pensamos, que tiene que ver con lo que hacemos, que tiene que ver con la familia, con el matrimonio, con la paternidad, como hijos, como hermanos, como parte de una congregación. Tengamos todo lo que resta del año después, a partir del día 21, para evidenciar, ¿no?, que podemos pasar o tenemos la capacidad de pasar de la teoría a la práctica. Y que no vaya a pasar otro año, ¿no?, lleguemos a diciembre del 2019 y la realidad, ¿no?, nosotros sigue siendo la misma cosa. Entonces no tendría caso. O sea, mejor, no sé, ¿verdad?
Entonces, vamos a echarle muchas ganas. Éxodo 22. A partir del verso 29. Importante memorizar el verso 29. Digo, si tú no tienes ese problema, no te preocupes, pero si no, de todos modos, apréndetelo. Verso 29. Éxodo 22 a partir del verso 29. ¿Ya están? Dice así: no demorarás. Sinónimo de demorar, tardar. Otro. Ahorita ya va a empezar. Retener. ¿Cómo? Retener. Retener. Guardar. Sería Trazar. Atrasar. parar. Parar. No querer. No. Entra dejar tiempo pasar, entra en Ajá, tardar. en tardar. Ok. Bueno, entonces, ¿sí entendemos demorarás? Ahora, cuando dice no demorarás, ¿en qué tiempo me está hablando? Inicia. Ajá, sí, no, pero ¿en qué tiempo me está hablando la palabra demorarás? Presente. Presente. No demorarás. ¿Qué cosa? Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. ¿Qué es el lagar? Lugar donde se hace el vino. Lugar donde se hace el vino. El vino en la Biblia es la representación de la alegría, del gozo, de cuando estás contento. El vino en la Biblia representa alegría, gozo, cuando tú estás contento. Ahora, durante estos 15 días anteriores hemos enseñado cosas que nos llevan a una posición de ser realistas, ¿no? Porque a veces como cristianos somos muy espirituales, ¿no? Sí. O sea, hay un problema, pero nosotros somos espirituales, ¿no? Decimos, no, pero Dios con nosotros, y Dios va, no, pero la cosa es que la bronca está ahí, ¿no? El problema es que es real, somos muy optimistas, ¿no? Sucede una tragedia y como cristianos, ¿qué decimos? No, pero vamos a orar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero la tragedia está presente. Entonces tenemos que ser realistas, porque la Biblia, otra vez, ahí voy, otra vez, a ver si ya lo apuntaron. La Biblia es un documento, ¿qué? Legal. Entonces es frío. Es frío en su naturaleza, es frío porque es legal. La Biblia es un libro inspirado, pero no necesariamente un libro inspirador. Es un libro inspirado, ¿sí? Entonces es un libro legal y la legalidad de Dios está manifestada, enseñada, demostrada. ¿En dónde? En la Biblia. ¿Ok? Entonces, el lagar representa el gozo, la alegría, pero si somos realistas, cuando estamos en una tragedia, ¿tenemos gozo y alegría? No, ¿verdad que no? Cuando estamos en alguna situación difícil, problemática, cualquiera que sea, de cualquier tipo, sea familiar, sea moral, sentimental, espiritual o económica, ¿estamos gozosos y alegres? No, ¿estamos cómo? Entonces, por lo regular, si somos honestos, por lo regular, ¿qué es aún lo que aún siendo cristianos nos provoca cierta alegría? Y nos provoca cierto gozo. Nos provoca cierta... Y si no llega quizás a provocarnos cierta alegría, cierto gozo, sí nos promueve cierta tranquilidad, cierta confianza. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nuestra hermana Perla, en su trabajo ella cobra semanal. Entonces lo que es, vamos a suponer que ella cobra, ¿qué les gusta? El día sábado, ¿no?
todo lo que es sábado y domingo como que las cosas están bien. Pero ya como por ahí del miércoles o del jueves ya comienza a haber como que preocupación, ¿va? Como que no es el mismo estado de ánimo que el domingo. ¿Quién sabe por qué? Pero algo como que ya no estás, como que ya bien sabe. ¿Sí me están entendiendo? ¿Verdad? ¿Ah que sí? Entonces, porque tenemos que ser realistas. Entonces su lagar llega ¿cuándo? El sábado, porque el sábado como que otra vez se vuelve a poner como contenta, ¿no? Es más, hasta el miércoles o jueves ya salió a trabajar así, nada más hizo tantito así, vámonos, ¿no? Pero ya el sábado y el domingo como que ya le echa más el arreglo ahí, ¿no? Sí me voy explicando. Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, entiéndase todo lo que produce de alguna manera gozo o alegría. El lagar es donde se hace el vino, era el lugar donde se hacía el vino y donde, pues, yo no sé aquí cuántos se emborracharon así bien emborrachados, bien perdidos. Levanten la mano. Sí. Dije, se emborracharon, ¿no? Ahorita se emborrachan, pero Espíritu Santo, ¿no? Pero antes era. Entonces, ¿se ponían contentas? Bueno, no es qué hacían, no, sino cómo se sentían, ¿no? Sí, entonces, el lagar es el lugar donde se hacía el vino, y el vino en la Biblia representa gozo, representa alegría. Cuando Dios nos bendice por el fruto de nuestro trabajo, cuando Dios nos bendice a través de un bien o de lo que sea, somos realistas, ¿genera qué? Alegría, genera gozo. O sea, ni modo que digamos, ay no, yo soy bien espiritual y lo material a mí no me importa. No, es mentira. Somos seres humanos y eso nos genera ¿qué? Gozo, nos genera alegría. Cosecha, la palabra cosecha en la Biblia que encontramos en el verso 29, en toda la Biblia representa un resultado, representa una consecuencia, representa un fruto. El contexto bíblico está hablando de aquello que era el sustento del pueblo. Entonces el pueblo sembraba y cosechaba, ¿no? Entonces la cosecha le servía ¿para qué? Para comer, para alimentarse, etcétera, etcétera, etcétera. El contexto me está hablando del sustento del pueblo. Entonces cosecha y lagar era de lo cual el pueblo se sostenía. Entonces me está hablando de algo espiritual o de algo material. De algo material. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo lo dejé acá porque a veces pienso que se escucha muy fuerte. ¿Está hablando de algo qué? De algo material. Tantita agua. Dice, no demorarás. Lo voy a parafrasear. No, dijimos sinónimos, retrasar, ¿qué más? Tardar, retener. ¿Qué cosa? Aquí déjame. ¿Qué cosa? La primicia. Lo primero que genera para mí un qué? Un gozo, un sustento. Pero ojo, porque es bien importante esto. Ese verso, tan solo ese verso es muy didáctico, porque primero dice, no demorarás la primicia de tu cosecha, número 1, número 2, ni de tu lagar, o sea, cosecha el resultado, ¿no? O sea, lo que recibo, lo que percibo, pero aparte hay algo que me produce también, ¿qué? Gozo o alegría, entiéndase. Tenían uvas, tenían trigo, ¿ah? Entonces traían nada más la primicia del trigo. No, también tenían que traer la qué. Entonces quizás habría quien, porque por eso está el verso ahí, decía, no, pues yo nada más voy a llevar la del trigo.
La del vino no, porque esa me alegra, ¿no? Me hace el paro para aguantar a la próxima cosecha, ¿no? Pero Dios dijo, no, va a ser la de tu cosecha o la de tu resultado, pero también la que te produce cierto gozo, cierto placer. Al grado que la representación en lo que sigue del verso es para asentar y afirmar el valor o el significado de la primicia. Dice, me darás el primogénito de tus ¿qué? Tus hijos. No es una opción, era un ¿qué? ¿Por qué está escrito esa escritura? Porque todo lo que lleva estos días hemos aprendido que este principio es muy importante, es único, es especial, es perpetuo, se vivirá aún cuando Jesucristo reine en la tierra, en el milenio. Este principio de primicia se vivirá literalmente. Entonces, por eso la expresión me darás el primogénito de tus hijos, por la importancia que el principio tiene, dice el verso 30. Miren cómo dice el verso 30. Lo mismo harás con el de tu buey. ¿Cómo? Tengo que llevar la primicia del trigo, la primicia de las uvas. Y si tengo un buey, yo. Buey aquí está hablando del animalito. ¿Sí? O sea, está hablando del animal. Dice, lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. Y les marca, escuchen, les marca una legalidad. Importante lo que sigue, porque lo que sigue es una legalidad. Escucha, es una legalidad. Dice, 7 días estará con su madre, y al 8º día, ¿me lo qué? Me lo darás. Marca una ¿qué? Legalidad. ¿Te acuerdas que el día 8 participamos de la comunión? ¿Por qué? Porque te nos ocurrió, no, estamos tratando lo más que podamos y hasta donde más entendemos de llevar a cabo la práctica de estos principios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se cierra un ciclo legal, 8 comienza otro. Dice, y al 8º día, ¿me lo qué? Me lo darás. ¿Por qué Dios marca un aspecto legal acá? Otra vez, por la importancia de lo que es primero. Verso 31, mira lo que genera y provoca. Y me seréis varones, ¿qué? Santos. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros se las vas a qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Porque el principio de la primicia denota una total dependencia de aquel que lo pide. O sea que había quienes lo hacían, pero de repente veían que una fiera destruía por ahí, entonces como habían dado aquello, ¿no? Y se habían quedado, entre comillas, sin nada, su dependencia no estaba en la obediencia del principio a Dios, sino ellos seguían con la cuestión, ¿y ahora qué voy a comer? Entonces por ahí aparecía de repente un animal muerto que había sido destrozado, iban y lo comían y se contaminaban, porque no estaban demostrando una dependencia total de que aquel al que ofrecieron no necesitaba lo que ofrecieron, sino que ellos necesitaban el principio aplicado en sus vidas para una manifestación real de la dependencia de aquel en quien creían. Por eso repito lo que dije al principio, terminando estos 21 días, lo que queremos es que en esto que vimos teóricamente, demostrarlo de una manera literal y demostrarlo de una manera visible, en donde tú veas en mí y yo vea en ti, que lo aprendido teóricamente es una verdad y una ¿qué? Realidad en nuestras vidas. O sea,
La presencia del Espíritu Santo en nosotros tiene que ser real y tiene que ser manifiesta. Y la presencia del Espíritu Santo no es la manifestación que la religión nos ha enseñado sobre un tiempo acá, sobre algo sobrenatural, que no digo que no pase y que no sea de Dios, pero que en realidad no manifiesta una práctica del Evangelio, una práctica de la palabra de Dios. Que alguien se caiga en una reunión, que alguien tiemble en una reunión, que alguien llore en una reunión, que alguien, no sé, está bien, pero no es evidencia real, palpable, de una presencia de Dios en su vida, en todas las áreas, y sobre todo en esta que estamos aprendiendo. Sobre todo en esta área que estamos aprendiendo. Entonces, una dependencia total de Dios va a ser evidente, va a ser visible. Y entonces eso manifiesta que de lo teórico estamos pasando a lo práctico. ¿Te voy bien? Entonces, ahí va otra vez. ¿Alguien no lo apuntó? El único poder legal que opera en la tierra mayor que cualquier otro poder es el poder. A ver. El único poder legal que opera en la tierra mayor que cualquier otro poder es el poder de Dios. Vimos anteriormente lo que es la unción. ¿Qué es la unción? Isaías o Jeremías o alguno de esos dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción es el poder de Dios en el hombre, en nosotros. O sea, ¿qué significa eso? Significa que si nuestra vida está fundamentada en la palabra de Dios, entonces tú sí puedes decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si nuestra vida no está fundamentada en la palabra de Dios, es mejor que estemos en silencio y que no caigamos en pecados como los que aprendimos el día de antier. ¿Qué pecados aprendíamos el día de antier? ¿Pecados de la qué? De la lengua. Si nuestra vida no está fundamentada en la palabra de Dios, entonces no declares ni decretes, no digas ni siquiera amén, porque se activa algo como de la misma manera en que si nuestra vida está fundamentada en la palabra de Dios, entonces nosotros sí podemos decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Creo que hemos enseñado bastante que la palabra unción significa conocimiento, y la sabiduría es la aplicación del conocimiento, y eso genera temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es ¿qué? Entonces cuando Dios ve a uno de sus hijos aplicando principios que conoce, Él ve a uno que le teme, Él ve a uno que le tiene temor, no que le tiene miedo, sino que le tiene ¿qué? Temor. Entonces, unción significa conocimiento. Unción significa conocimiento. Ungido en la tribulación. ¿Es posible? Sí. ¿Ungido en la qué? En la tribulación. A ver, vamos a repetirlo todo. A la de 3. Ungido en la tribulación. 1, 2, 3. Ungido en la tribulación. ¿Puedo yo ser alguien ungido en la tribulación? ¿Podemos ser nosotros ungidos? Sí, miren, esta unción es necesaria para ir al cielo. Porque si no, si no estamos ungidos en la tribulación vamos a repelar, en la tribulación vamos a
caer, en la tribulación vamos a pecar, en la tribulación vamos a desmayar, en la tribulación vamos a retroceder, en la tribulación nos vamos a desanimar, en la tribulación podemos correr el riesgo de levantar nuestro puño contra Dios si no tenemos esta unción en la tribulación. Cada manifestación de nosotros, que nosotros hacemos de fe y de obediencia a Dios, escucha esto y grábatelo. Cada manifestación de fe y de obediencia que nosotros hacemos a Dios genera tribulación. No, pues entonces, ¿para qué lo obedezco? ¿Verdad? Cada manifestación de fe y de obediencia a Dios genera tribulación. La falta de conocer principios hace que la gente viva en una religión. Y cuando la gente en la iglesia crece religiosamente, no entiende qué hacer en momentos determinados de su vida, no sabe cómo reaccionar ni qué decisiones tomar, porque creció religiosamente. Todo lo quieren solucionar a través de un clamor, de una oración o de un ayuno, cuando para eso tenemos la palabra de Dios y Dios dejó principios. Ungidos en la tribulación, esta unción es necesaria para ir al cielo. Esta unción es necesaria porque si llegamos a morir estamos seguros de que vamos a estar con el Señor. Es ahí donde muchos nos volvemos locos. Es ahí donde muchos nos volvemos locos y muchos decimos o expresamos confusión. De repente nos sentimos confundidos, decimos, pero ¿cómo? Si yo le he sido fiel al Señor, si yo he hecho esto, si yo he hecho el otro, ¿por qué me está pasando esto? Mira, estoy atravesando esta situación, pero si yo me he esforzado, y mira aquel que no, mira, está mejor. Y de repente eso entra en la mente y en el corazón, principalmente de los que crecen viviendo una vida religiosa y no viviendo una vida de principios escriturales o de principios bíblicos. Entonces de repente la gente llega a expresar, es que no entiendo, uno me dice esto, otro me dice aquello, otro me dice el otro, y preguntan, ¿no? Entonces de repente una gente que ha crecido religiosamente y que no comprende principios y sobre todo no aplica principios, cuando algo no le suena tan religioso, entonces se va a reservar el seguir oyendo, o se va a reservar el ir a la aplicación de eso, y muchas veces va a querer encontrar a otro religioso para que le explique, y entonces cuando otro le dice otra cosa, aquel queda todavía más confundido, y después va con otro y le dice otra cosa y todavía queda más confundido, y entonces lo único que hace es como enterrarse, ¿no? Enterrarse, y ni aplica, se confunde, en ocasiones deja de creer, y el problema es que el resultado de su vida es catastrófico. Y entonces de repente se oye decir, es que no entiendo, entonces bien, no entiendo por fin si está bien o si está mal, si sí lo tenemos que hacer o no, si sí lo tenemos que dar o no, si sí me va a ir bien o si sí me va a ir mal, sobre todo hablando de estos temas. Cuando tenemos la palabra de Dios que nos enseña, nos dice claramente cómo está el asunto. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, con el fin de que cada uno de nosotros estemos enteramente preparados. Entonces, ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice la escritura? Vamos a ver algunos ejemplos y voy a ocupar estos 6 días para cerrar esto y que quede la teoría ahí, porque viene la práctica. Quede bien y yo ver en ustedes esa práctica y gozarme juntamente con ustedes y que ustedes la vean en mí. Que nos gocemos delante de Dios. La obediencia, te repito, genera tribulación. Si tú quieres ser obediente a Dios, seguro vas a ser atribulado. La obediencia a la palabra de Dios genera
tribulación. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos de los que han venido en estos días y han traído su primicia. Tú acércate y pregúntales, oye, ¿te atribuló un poco el hecho de hacerlo? ¿Sabes que la mayoría va a decir que sí? Yo puedo decir que sí. ¿Te genera cierta tribulación el traerlo primero? ¿Qué crees? No. Claro, por supuesto que genera tribulación. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios genera tribulación. Pero no perdamos el enfoque. Porque la tribulación en sí, cuando es por causa de Cristo, cuando la tribulación es por causa de Cristo, no es algo malo. Cuando la tribulación es por causa de Cristo, no es algo malo, porque aquel que le cree a Dios, aquel que ama a Dios, hasta la misma tribulación le resulta para un bien y para bendición. Aquel que cree a Dios y que ama a Dios, hasta la misma tribulación le resulta para un bien y bendición de parte de Dios. Mateo capítulo 7, verso 24. ¿Ya están? ¿Ya están? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ojo, dos cosas, oír y ¿qué? Y hacer, no basta oír. Cualquiera que me oye estas cosas y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la ¿qué? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y cómo fue su ruina? Fue grande su ruina. ¿Qué hizo el hombre? Edificó su casa sobre la roca porque obedeció. La obediencia genera ¿qué? Tribulación. Nosotros, cada casa, tenemos que entender esto, cada casa edificada, este año comenzamos con lo que llamamos casas de paz, ¿no? Hoy vamos a ir a una casa, mañana vamos a otra, pasado vamos a otra, casas de paz. Cada casa edificada está expuesta a vientos recios. Cada casa edificada está expuesta a vientos recios. Escuchen, porque esto es importante. Nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque la revelación, o sea, la palabra de Dios, es una espada de doble filo. Tenemos que tener mucho cuidado. Es una espada de doble filo. Porque si estamos congregándonos, si estamos escuchando palabra de Dios, estamos aprendiendo aquello que tenemos que hacer o que tenemos que obedecer, al mismo tiempo esta palabra que nos está enseñando lo que tenemos que hacer, al mismo tiempo está generando demanda sobre nosotros. Ahora escucha esto, que Dios demande algo es grave, pero al mismo tiempo es bendición si estamos atentos y obedecemos. O sea, el hecho de oír palabra de Dios ya me demanda. Esto es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras la palabra te ubica en todo aquello que debemos de obedecer, cuando la palabra nos ubica en todo lo que debemos de obedecer, en todo lo que tenemos que hacer,
en todo lo que tenemos que dar, al mismo tiempo la palabra de Dios o la Biblia procrea sobre nuestra vida una demanda. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que oye y hace será como el hombre. ¿Qué? ¿Como el hombre qué? Cualquiera que oye y ¿qué? Y hace. Entonces, mientras la palabra nos ubica en lo que tenemos que hacer, también nos demanda. Será como el hombre prudente. No dice, no el que no me oye. Eso quiere decir que la palabra, aunque usted o yo, nosotros la practiquemos, o no nada más por que estamos sentados aquí y recibir la palabra y recibir una revelación, producirá algo, sino que en el mundo espiritual se produce algo, ahí sí se produce algo, porque ya no estaremos en ignorancia, ya no estaremos en una posición en donde no sabemos, sino ya la misma palabra nos puso en un lugar de conocimiento, y ese conocimiento adquirido genera sobre nosotros una demanda. El puro adquirir el conocimiento genera demanda sobre nosotros. La revelación bíblica produce demanda. Entonces dice Jesús que el que aplicó lo enseñado, el que aplicó, el que se fundamentó en la roca, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Bien o le fue mal? Le fue bien, pero tuvo situaciones difíciles. ¿Cayó? No. ¿Se mantuvo cómo? Pero el que oyó la revelación, el que oyó la palabra, el que oyó lo que sabía, lo que entendió, supo. Hubo un momento en el que supo lo que tenía que hacer. Hubo un momento en el que supo lo que tenía que vivir, pero no lo vivió. O sea, a ver si me estoy explicando. Aquí, en esto que estamos aprendiendo y en esto que Jesús está diciendo, no hay opción B. O sea, no es una cuestión, pues si quieres hacerlo, hazlo, y si no quieres hacerlo, no hay problema. No, aquí sí hay problema. ¿Sí me estoy explicando? Es lo que Jesús está diciendo. Dice, les voy a decir, dice, aquel que oye y hace será como un hombre prudente. Cuando vengan las situaciones difíciles no va a caer. Pero cualquiera que oye y no hace, entonces sí va a caer. ¿Te das cuenta que no hay otra opción? Esta cuestión no es algo que tiene que ver con una decisión. Si lo quiero lo hago y si no quiero no lo hago. Bueno, aunque ciertamente si es así, si quiero lo hago y si quiero no lo hago. El problema es que me demanda algo, lo que está escrito, me genera una demanda. Dios me respeta mi decisión, pero me advierte mi consecuencia. Cuando se edifica una casa, sea la casa que sea, escucha esto, la tribulación vendrá. Cuando se edifica una casa, sea la casa que sea, la tribulación, ¿qué? Cuando se edifica una familia, sea la familia que sea, la tribulación que vendrá. Cuando se edifica un negocio, sea el negocio que sea, la tribulación que vendrá. Cuando se edifica o se trabaja en un ministerio, la tribulación que vendrá. Pero aquel que edificó sobre la roca, vendrá lo que sea y qué. Pero aquel que no edificó sobre la roca, no necesitamos ser muy espirituales para entender eso. Es simple porque es legal. Lo legal es simple. Es legal. Es simple. La tribulación va a venir. Escucha, ¿por qué? Porque la tribulación es el resultado de la revelación, o sea, del conocimiento.
Ahora voy a hacer una pregunta en ejemplos bíblicos que vamos a ver. ¿Cuántos han escuchado sobre José el Soñador? ¿Cuántos han escuchado sobre la historia de José el Soñador? ¿Sí? Ok. Él llegó a ser ¿qué? ¿Qué llegó a ser José el Soñador? Gobernador, casi el rey. Prácticamente reinaba él. Pregunto, ¿cuántos nos gustaría reinar como José? ¡Levanten la mano! Pues a mí sí. Sin pasar por la ¿No? tribulación. O sea, a mí me gustaría reinar como José. ¿A cuántos les gustaría tener autoridad? ¿Cuántos les gustaría tener autoridad? ¿Cuántos nos gustaría ser más que vencedores? Más que vencedores. ¿No? ¿O no? Sí. ¿A cuántos nos gustaría que todo nos saliera bien y que nos vaya bien? Que este 2019 todo lo que te dijeron se te cumpliera. ¿Cuál era el común? Oh, que este año te vaya bien, que Dios te bendiga, que todo lo que hagas resulte. Lo mismo dijeron hace un año y pasó el año y no hubo mucho cumplimiento, ¿no? Ni por más profecía que nos echaron. Pero sí nos gustaría que nos vaya bien, sí. Nos gustaría ser más que vencedores, sí. Pero si yo quiero reinar como José reinó, y si tú quieres reinar como José reinó, tú tienes que ser vendido como José. Tú tienes que ser tirado en el pozo como José. Tú tienes que ser difamado y señalado como José. Tú quieres la unción de José. Tú quieres el conocimiento de José. Entonces te tienen que señalar y te tienen que difamar y decir un montón de cosas de ti. Voy a volver a repetir. Tú quieres tener la autoridad que José llegó a tener. Tú tienes que ser vendido, ser pateado, ser tirado en un pozo, ser señalado y ser difamado. Y entonces, en medio de esa tribulación, si tú te mantienes firme al llamado, al esfuerzo por obedecer, a la perseverancia, entonces Dios se levantará grande y temible sobre tu vida y te librará. Pero me tengo que mantener aún en la tribulación. ¿Por qué fue a dar a la cárcel José? ¿Por qué? Por huir. ¿Eh? Porque lo difamaron. Difamado. No cometer Por no cometer ¿qué? pecado. Pecado. ¿Cómo se llama el pecado? Adulterio. Fornicación. O sea, por ser obediente a la legalidad, lo llevó a ¿qué? A la cárcel. ¿Tú crees que le iba bien ahí? ¿Estaba en tribulación cuando estaba ahí? Por supuesto, la obediencia que genera. ¿Por qué sus hermanos lo echaron en un pozo? Por envidia. Por envidia. ¿Le tenían qué? Envidia, celo. Cuando alguien tiene envidia de alguien o tiene celo de alguien, trata de generarle daños a esa persona. José tuvo que vivir todo eso, pero él se mantuvo como firme al llamado, firme en la tribulación, perseveró, y cuando Dios vio eso en José, Dios, ojo, Dios, no José, Dios se levantó grande y temible sobre la vida de José y lo levantó y lo puso en un lugar a donde yo quiero estar, y yo creo que todos queremos. Pero José fue ungido en la que, en la tribulación.
Cuando no tenemos conocimiento, viene la tribulación y no sabemos qué hacer. Hay mucha gente que queremos tener el liderazgo que Moisés tuvo. 3,5 millones de personas liderando la nación. ¿Te imaginas? ¿Era un buen líder? 3,5 millones de personas. ¿Son muchas? Yo quisiera liderar que sea 50. Él estaba liderando a 3,5 millones de personas a la tierra prometida. ¿Sabes cuántas veces le dio la vuelta al desierto? Para poder llegar a donde llegó. No necesitas un curso sobre liderazgo, no necesitas atravesar el desierto varias veces, necesitas ser perseverante, obediente y esforzado, aún en la tribulación. Del mismo apóstol Pablo, de él mismo él se decía, porque la mayoría, yo he conocido a muchos cristianos que quieren ser como el apóstol Pablo, tener la unción del apóstol Pablo, ¿no? Ser como Pablo. Segunda de Corintios capítulo 12. Los que han perseverado, no les estoy enseñando algo nuevo. Porque estamos recordando. Capítulo 12 a partir del verso 7, mira cómo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Mira, el tipo sabía que tenía revelación. ¿No? O sea, porque Dios le revelaba cosas a Pablo, ¿sí o no? Le revelaba cosas. Bueno, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, para que no dijera, al que le habla Dios es a mí, ustedes son una bola de ignorantes, desechados. No, dice, para que no me exaltase yo a causa de lo que estaba yo recibiendo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. A ver, al apóstol Pablo venía un demonio a darle sus cachetadas de vez en cuando. ¿Qué crees? Sí, así, literal. Y era el apóstol. Un demonio venía de vez en cuando y le daba sus cachetadas y le decía, tranquilo, Pablito, tranquilo, no te creas acá, tranquilito, sentadito, calladito, porque la otra que venga te doy más fuerte. Era tal la tribulación a través de este demonio que dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor lo quite de mí. O sea, ¿se la pasaba mal Pablo de vez en cuando? Sí, y por más que reprendía, nada. Por más que reprendía y lo echaba afuera, se burlaba de él. Le daba sus cachetadas. Y eso lo atribulaba al apóstol. Y dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Sabes por qué a veces son necesarias estas cosas? Para que no creamos lo que no somos. Hay gente dentro de la iglesia que se cree que nadie les puede enseñar, que lo saben todo. Pablo, que sí sabía, se le vinieron consecuencias para que se le bajara. Y mira lo que le respondía el Señor cuando él oraba, verso 9, bástate mi gracia,
gracia, porque mi poder, no dice tu poder, dice mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de ¿quién? De Cristo. ¿Quieres ser como el apóstol Pablo? Tener la autoridad que él tenía. A veces de repente sentimos algo así malo y ya sentimos miedo, ¿no? De repente sentimos así como que algo por ahí, ¿no? Ya sentimos, imagínate, ¿no? Que de una manera literal un demonio y te agarre a bofetadas. El tipo sabía que tenía revelación, pero la unción, regreso, produce tribulación. Ahora levanten la mano los que están en tribulación. Faltaba así que nadie. En la mano los que están en tribulación. La Biblia dice que nos gocemos en esa que tribulación. Dar a Dios nuestra adoración en la tribulación es algo tremendo y bien recibido y aceptado por Él. Ahora entramos más a materia. ¿Cuántos quisieran tener de algún modo, voy a hablar, cuántos quisieran tener el 0,0% de las riquezas que tenía David? ¿Te acuerdas cuando enseñamos cuánto fue lo que David dio para la construcción del templo? De su tesoro personal. ¿Sí te acuerdas? ¿Cuánto era? Millones de pesos. 70 billones de dólares. ¿Eso es mucho dinero? Bueno, ¿cuántos quisiéramos tener el 0,0% de eso? Yo. ¿No? Primer libro de Samuel, capítulo 20. Primer libro de Samuel. Mire, chiquito me enseñaron. Primera de Samuel, segunda de Samuel. Ya después ya no. Es el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Y nos enseñaban así porque como íbamos a ir a un concurso, teníamos que aprendernos rápido. Entonces, como era por tiempo, para no decir primer libro de Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel, y ahorras tiempo. Y sale, así le hacemos. Porque lo correcto era decir primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. No, primera de Crónicas y segunda de Crónicas. Es más, di primera y segunda de Crónicas, ya. Y ganamos. Le ganamos a los. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Queremos tener 0,001% de lo que David tenía. Tenemos que vivir lo que David vivió. Dice el verso 1 del capítulo 22, ¿ya estás ahí? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. ¡Ay! ¿Cómo se llamaba la cueva? ¿Y qué había en la cueva? ¿Cuántos han entrado a una cueva? Literal. ¿Qué hay? ¿Eh? Obscuridad, ¿qué más? Piedras, murciélagos. Entras y dices, ah, yo me gustaría vivir aquí. ¿No? En la noche se ha de sentir bien bonito estar dormir con una paz. Bueno, ahí huyó, o sea, porque cuando la cueva de Adulam, las películas de David la ponen así bien bonita, ¿no? Si tú investigas, literalmente la cueva de Adulam, algo terrorífico. Ahí se metió David.
la cueva representaba depresión, tristeza, soledad, amargura, endeudamiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la gente en el contexto histórico iba a esa cueva para dejarse morir. La gente iba a esa cueva para dejarse morir. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron ahí. Dijeron, pues si él se va a matar, se va a dejar morir, nosotros también, ¿no? Y van para allá. Verso 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba, vamos a decirlo bien, y todo el que estaba, y todos los que se hallaban, unas joyitas, bueno, o no, pues sí, ¿cómo eran? Eran personas que estaban bien, no, los amargados, deprimidos, afligidos y endeudados se iban a meter a la cueva porque era el lugar donde se dejaban morir. Ahí estuvo David. Y él fue hecho jefe. ¿Te imaginas qué ofrendas recogía David ahí? ¿Te imaginas? ¿Qué gente de liderazgo tenía David ahí? Déjame decirte que estos personajes que se fueron a meter con David ahí, la Biblia los llama los valientes de David más adelante. La Biblia los llama hombres que sus rostros parecían rostros de leones. Uno de ellos, en una ocasión, en una batalla, la espada quedó pegada en su mano. Y él solito mató muchos. Esos que se metieron a la cueva. Porque si sabéis que Jesús es figura de David es figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde se fueron a meter todos esos que estaban ahí? ¿Con quién? Con David. Y David fue hecho, ojo, es importante leer y entender. Dice, y fue hecho jefe de ellos. Levanten la mano acá los que tienen un jefe. Un jefe. ¿Sí sabes qué es un jefe? ¿Qué es un jefe? Alguien que manda. Levanten la mano los que tengan sobre su vida alguien que manda. Entonces, ¿qué es lo que hace el que manda? ¿Qué es lo que hace? Da órdenes. Dice que él fue hecho ¿qué? Jefe de ellos. ¿Sabes por qué ellos salieron de todas esas situaciones? Porque tenían un ¿qué? Un jefe. Tenía alguien que les ¿qué? Les ordenaba. ¿Qué hacían ellos? Salieron de esa situación. Estos tipos que se fueron a meter con él a la cueva eran, vaya, ¿has visto la película de 300? No sé, el 100% de lo que en la película demuestran esos tipos. Eran increíbles. Bíblicamente la Biblia los describe. A lo mejor hasta eran de otro planeta. Era increíble. Sus rostros como rostros de león. El mismo David, ¿qué le hacía a los osos y a los leones? Pues, ¿qué les abría el hocico y los despedazaba? De ser lo que eran, llegaron a ser hombres llenos del Espíritu Santo a causa de que sobre ellos tenían un qué, principios de autoridad.
Si no vives bajo autoridad, estás tronado, hermano. Si no vives bajo autoridad, estás tronado. Nada te saldrá bien. Y a veces vivir bajo autoridad nos lleva a tribulación. Vivir bajo autoridad muchas veces nos lleva ¿a qué? A tribulación. David se metió en la cueva cuando estaba en tribulación. En la cueva se le unió lo peor de lo peor. Pero de ahí salió el ejército más poderoso que la historia universal haya registrado. Jamás ha existido un ejército como el de David. Cuando hay cosas en nuestra familia, cuando se te unen a tu familia, cuando se te unen en la congregación, cuando se te unen en cualquier lugar donde tú estás, gente como la que está, pero que comienzan a tener definido lo que van a hacer, se esfuerzan y luchan, saben que tienen que cumplir un propósito, Dios los levanta. Ahora, si nosotros estamos en la lista, necesitamos unirnos a donde está David. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. ¿Lo tienes? Escucha esto, la vida cristiana no es una religión, no es una tradición, ni tampoco es un sistema. La vida cristiana es una relación con Dios, con su palabra, con su iglesia. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, debemos mantenernos y luchar todos los días por ser fiel al Señor en todo lo que Dios nos enseña que debemos de ser fieles. No solo en lo que nos conviene ser fieles, sino en todo lo que se nos enseña que debemos de ser fieles. Hay una enseñanza y hay una instrucción de todas las que encontramos en la Biblia que a todos nos cuesta ser fieles. Apúntalo. Esta enseñanza o instrucción a la que a todos nos cuesta ser fieles se llama entrega de primicias, diezmos y ofrendas. O levanten la mano que no le cuesta ser fiel en eso. Para yo apuntar y saber. No estoy diciendo que no lo hagas, sino que nos cuesta. Sobre todo en estos últimos días, en donde las cosas en nuestra nación irán de mal en peor, cada día más. No es, como decía hace unos días, tengamos una bolita de cristal allá adentro y que sepamos lo que la Biblia eso nos enseña. Los últimos 10 años en nuestra nación ha habido un derramamiento de sangre. Yo oigo, veo cosas en la internet, en las redes sociales, en el noticiero, y me duele mucho ver a cristianos creyendo que las cosas se van a componer en nuestra nación. Me duele ver a cristianos que creen eso. Y pareciera que soy pesimista, pero hay más de 10 años, muy probablemente cerca de 20 años, que en nuestra nación ha habido un derramamiento de sangre increíble de frontera a frontera, que no puede quedar impune y que no puede quedar por Dios como si Dios no viera o se hiciera de la vista gorda. La idolatría en nuestra nación ha sido tal que ha subido delante de la presencia de Dios y no puede pasar sin que haya algo
Porque lamentablemente la iglesia, en lo general, no hemos tenido la capacidad de doblar nuestras rodillas y de pedir perdón y hacer lo que tenemos que hacer. Como iglesias locales estamos viendo solo por nuestros propios intereses y nos está valiendo todo lo demás. No puede ser que a México le va a ir bien. No, Señor, a México no le va a ir bien. Vienen cosas desagradables para nuestra nación. Y más nos conviene a nosotros estar presentes y estar entendidos y ser entendidos de lo que tenemos que hacer. Porque lo que viene para México es lamentable y tú y yo tenemos que estar preparados por lo que viene. No creas que a Dios se le olvida cuántas veces nosotros, imagínate solamente nosotros, sus hijos, le hemos fallado. ¿No le has fallado a Dios? ¿Qué está puesta en la tierra para hacer luz? ¿La iglesia le ha fallado a Dios? Estoy hablando de México. ¿La iglesia le ha fallado a Dios? ¿La iglesia en México le ha fallado a Dios? Sí. ¿Tú crees que Dios va a pasar por alto eso? ¿Va a pasar por alto esas fallas? Solamente por el hecho de que un día vengamos y nos salga una lágrima y digamos, Señor, perdónanos. Y Dios dice, sale, no hay bronca. No. Porque ante la falla que nosotros como iglesia hemos tenido, miles de niños, miles de mujeres, miles de hombres están en el infierno. Y la culpa de eso